Todo comenzó un jueves que, en apariencia, parecía igual a cualquier otro. El sol entraba por las ventanas altas de la oficina, reflejándose en los ventanales de cristal y tiñendo el espacio de un brillo metálico. Los empleados iban y venían, con prisa, los teléfonos sonaban sin descanso, las impresoras escupían hojas sin parar. Era la rutina de siempre, esa rutina que, después de tantos años, yo conocía de memoria. Yo llevaba más de una década en esa empresa. Sabía quién llegaba siempre tarde con una excusa distinta, quien fingía trabajar mientras navegaba por Internet, quien sabía resolver problemas en segundos y quien se escondía detrás de títulos rimbombantes. Había visto de todo: ascensos injustos, despidos inesperados, promesas incumplidas. Pero en todos esos años, me había mantenido firme, porque tenía algo que los demás no: la confianza absoluta del cliente más importante de la compañía. Ellos no confiaban en nombres ni en jerarquías, confiaban en mí. Ese jueves, sin embargo, algo cambió. Fue el día en que apareció el hijo del CEO, joven, arrogante, vestido con un traje demasiado caro para alguien que nunca había trabajado. De verdad, traía bajo el brazo un título universitario extranjero que blandía como si fuera una espada, convencido de que le daba derecho a mirar por encima del hombro a cualquiera. Entró en la oficina como si ya fuera dueño de todo, con pasos seguros, sonrisa altiva y un aire de superioridad que impregnó la sala como un perfume desagradable. Los demás lo recibieron con aplausos discretos, con palabras de bienvenida que rozaban la adulación. Yo lo observé en silencio, midiendo cada gesto. Había algo en el que me recordaba a esos príncipes de cuento que nunca han librado una batalla, pero que exigen coronas y reverencias simplemente por llevar un apellido. La primera prueba de su carácter llegó en la reunión de la mañana. Se presentó con diapositivas llenas de gráficos coloridos y frases en inglés que no aportaban nada nuevo. Todos asentían, fingiendo estar impresionados, como si no vieran que detrás de esas palabras rimbombantes no había sustancia. Yo, que conocía el proyecto a fondo, sexta enseguida una falla en su propuesta. Cuando llegó mi turno de hablar, lo hice con calma, como siempre: disculpa, pero ese cálculo que presentas no es exacto. Si seguimos esa estrategia, el cliente notará el error en la primera revisión. La sala quedó en silencio, todos esperaban su reacción, y él, en lugar de agradecer la corrección, enrojeció de ira. Se recostó en la silla, me miró fijamente y, con una sonrisa cargada de veneno, lanzó la frase que marcaría el inicio de todo: ¿y tú qué sabrás? Llevas años aquí y sigues en el mismo puesto. Quizá por eso nunca serás más que un empleado del montón. El golpe fue brutal. Pude sentir cómo algunos de mis colegas contenían la respiración. Nadie se atrevió a defenderme. Nadie. Todos bajaron la mirada, fingiendo revisar papeles, como si ignorar la humillación la hiciera desaparecer. Por dentro, sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Una parte de mí quería levantarme y responderle. En ese mismo instante, demostrarle que sin mí la empresa no sobreviviría ni una semana. Pero no lo hice. En vez de eso, lo miré en silencio, con una calma que lo desconcertó, porque en mi interior había algo que él ignoraba. Yo no necesitaba alzar la voz para ganar esta batalla. El tiempo lo haría por mí. Mientras él celebraba su pequeño triunfo, creyendo que había dejado en evidencia mi mediocridad, yo ya estaba pensando en lo que vendría después, porque sabía que, tarde o temprano, el cliente pediría respuestas, y cuando lo hiciera, no las pediría al CEO, ni a su hijo arrogante, me las pediría a mí. Salí de aquella reunión con el corazón acelerado, pero con la mente fría. No dije nada a nadie, no busqué compasión ni me quejé en los pasillos. Solo guardé silencio, porque el silencio, bien usado, es la herramienta más poderosa. Esa tarde, mientras recogía mis cosas, escuché risas en la sala del CEO. Él y su hijo brindaban por el futuro de la compañía, convencidos de que el talento heredado era suficiente para sostener el imperio. Yo, en cambio, sonreí para mis adentros, porque sabía que el destino ya estaba escribiendo la escena de la caída. El viernes, apenas unas horas después de aquella humillación pública,
el cliente principal pidió una reunión urgente, y no preguntó por el CEO, no preguntó por su hijo, preguntó por mí, y ese sería el comienzo del día en que el hijo arrogante del CEO, el mismo que me había ridiculizado frente a todos, terminaría rogándome por ayuda. El viernes por la mañana, la oficina estaba inquieta. No era un día cualquiera, el cliente más importante de la empresa había solicitado una reunión de urgencia, y todos sabían lo que eso significaba. Cuando ese cliente pedía algo, no era una sugerencia, era una orden disfrazada de cortesía. Llegué temprano, como siempre. Caminé por el pasillo, sintiendo las miradas de mis compañeros. Algunos me evitaban, recordando aún la humillación que había sufrido el día anterior. Otros me miraban con algo de lástima, pero lo curioso era que nadie se atrevía a comentar nada en voz alta. El silencio en la oficina era casi tan pesado como la tensión que se respiraba en el aire. A las 9 en punto, la sala de juntas estaba lista. Una mesa larga de madera brillante, vasos de agua perfectamente alineados, carpetas con logotipos de la empresa, y en el centro, la gran pantalla encendida esperando la videollamada. El CEO estaba sentado en la cabecera, con gesto solemne. A su lado, su hijo, traje impecable, sonrisa arrogante, convencido de que la reunión sería la oportunidad para demostrar su talento. Yo tomé asiento al otro extremo de la mesa. Nadie me había invitado oficialmente, pero el cliente me había mencionado en su correo: queremos que mi nombre esté presente. Esa sola frase había bastado para obligarlos a incluirme. La llamada comenzó. En la pantalla apareció el rostro del director del cliente, un hombre serio, de pocas palabras, cuyo tiempo valía más que el de todos los presentes juntos. No perdió ni un segundo en saludos. Necesitamos respuestas claras sobre el proyecto, y las necesitamos ahora. El hijo del CEO se apresuró a tomar la palabra. Con un gesto confiado, comenzó a explicar su propuesta, mostrando diapositivas llenas de números y gráficos coloridos. Hablaba rápido, con un inglés impecable, como si las palabras extranjeras pudieran impresionar al cliente. Pero yo vi lo que los demás no se atrevían a admitir: sus argumentos eran débiles, superficiales, llenos de huecos que cualquiera con experiencia detectaría en segundos. Y el cliente lo notó. Eso no responde a nuestra pregunta, interrumpió de golpe, con voz fría. Queremos precisión. ¿Quién puede explicarnos cómo se resolverá el problema de logística detectado la semana pasada? La sala quedó en silencio. El hijo del CEO tragó saliva, intentando disimular. Miró a su padre, buscando apoyo, pero el CEO solo frunció el ceño. Nadie habló, hasta que el cliente, molesto, alzó la voz: queremos escuchar a mi nombre. Todos giraron la cabeza hacia mí. Yo me tomé unos segundos antes de hablar, no por inseguridad, sino porque quería que cada mirada, cada respiración contenida, aumentara el peso del momento. Finalmente, respondí con calma, presentando la solución que ya había diseñado hacía días, detallando cada paso con claridad, mostrando que no solo conocía el problema, sino que ya lo había resuelto en mi mente. La reacción fue inmediata. El cliente asintió lentamente, satisfecho. Eso es lo que esperábamos: precisión, claridad, experiencia. En ese instante, vi cómo el rostro del hijo del CEO se transformaba. Su sonrisa arrogante se borró, reemplazada por una tensión evidente. Intentó recuperar el control de la conversación, pero ya era tarde. Cada palabra suya sonaba vacía en comparación con lo que yo había dicho. La reunión continuó, y cada vez que el cliente tenía una duda, no miraba al CEO ni a su hijo, me miraba a mí. Yo respondía con calma, con datos, con ejemplos reales. Y poco a poco, la balanza de poder en esa sala se inclinaba de forma irreversible. Cuando la llamada terminó, el cliente fue claro: esperamos que mi nombre siga liderando este proyecto. Si no es así, reconsideraremos nuestra relación con la empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. El CEO estaba pálido, su hijo miraba la mesa con rabia contenida, y yo me limité a cerrar mi carpeta con tranquilidad, porque en ese momento supe que la humillación de ayer había quedado atrás. Ahora eran ellos quienes empezaban a caer en su propio juego.
El resto del viernes fue un torbellino dentro de la oficina. Apenas terminó la reunión con el cliente, la tensión se volvió insoportable. Los pasillos estaban llenos de murmullos, la gente hablaba en voz baja, algunos evitaban cruzarse con el CEO y su hijo. Todos habían visto lo mismo, la autoridad en esa sala ya no pertenecía ni al apellido, ni al título heredado, pertenecía a mí. El CEO se encerró en su despacho, furioso, golpeando la mesa con el puño. El hijo, en cambio, no supo qué hacer. Caminaba de un lado a otro, revisando papeles que no entendía, fingiendo estar ocupado, pero cada mirada que recibía de los demás empleados era un recordatorio de lo que había pasado. Su arrogancia había quedado desnuda frente al cliente más importante. Yo, mientras tanto, trabajaba con calma. No necesitaba alzar la voz, no necesitaba demostrar nada más. La verdad ya estaba ahí, expuesta, y todos la habían visto. Al caer la tarde, cuando estaba a punto de irme, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era él, el hijo del CEO. Su semblante había cambiado. Ya no era el joven altivo que me había ridiculizado en la reunión anterior. Tenía el rostro cansado, los ojos enrojecidos por la falta de sueño o quizá por la frustración. Necesito hablar contigo, dijo, con un tono que intentaba sonar firme, pero que estaba cargado de ansiedad. Nos sentamos en una sala vacía. Cerró la puerta y, por primera vez, lo vi sin la máscara de seguridad que tanto le gustaba exhibir. Se pasó la mano por el cabello, suspiró hondo y habló casi en un susurro. Mira, lo de ayer, lo que dije en la reunión, me pasé, no debí hablarte así. Me quedé en silencio, observándolo. Esperaba que con esas palabras yo lo absolviera, que le tendiera una mano para salir del pozo en el que se había metido, pero yo no tenía prisa. El silencio se convirtió en su mayor enemigo. Finalmente, no soportó más. Bajó la voz aún más, casi con vergüenza. Necesito tu ayuda. Ahí estaba, el mismo hombre que 24 horas antes me había humillado frente a todos, ahora estaba sentado frente a mí, rogando con los ojos, con la voz quebrada, con el orgullo hecho pedazos. El cliente ya no me escucha, continuó, desesperado. Cada pregunta que hacen, la dirigen a ti. Yo intento responder, pero me ignoran. Mi padre está furioso, y si no logro recuperar el control, se detuvo, no pudo terminar la frase, pero yo sabía lo que quería decir. Si no lograba recuperar el control, su propio futuro en la empresa se desmoronaría antes de haber comenzado. Lo miré fijo, con calma, y le respondí, ¿y qué esperas de mí? Titubeó, tragó saliva. ¿Qué era? Que me ayudes a prepararme para la próxima reunión. Que me digas qué debo responder, cómo debo manejarme. Tú conoces al cliente mejor que nadie. Lo escuché con atención, pero sin mostrar emoción alguna. Por dentro, sentía la fuerza de la justicia silenciosa. Él, el arrogante heredero, estaba sentado frente a mí, reconociendo que no era nada sin mi experiencia, sin mi conocimiento, sin mi trabajo. Me levanté despacio, recogí mis papeles y le dije con un tono que jamás olvidaría, no es a mí. ¿A quién debes pedírselo? Es al cliente, porque ya no trabajo para ti, ni para tu padre. Su rostro se descompuso, y por primera vez, vi en sus ojos no solo desesperación, sexta miedo. El lunes siguiente, amaneció con un aire pesado en la oficina. Se suponía que debía ser un día normal, pero desde temprano ya se sentía algo distinto, algo inquietante. Todos caminaban deprisa por los pasillos, cargando carpetas, hablando en susurros, lanzando miradas nerviosas hacia la sala de juntas. El cliente había pedido otra reunión. No era una más, era decisiva. La semana anterior había dejado claro que ya no confiaba en discursos vacíos ni en diapositivas decoradas. Quería soluciones, y quería escucharlas de mí. El CEO y su hijo habían pasado el fin de semana entero, preparando estrategias, o al menos, eso creían. Yo, en cambio, había pasado esos días en calma, porque sabía que nada de lo que ellos intentaran cambiaría la realidad. El cliente ya había decidido a quién escuchar. Cuando entramos a la sala de juntas, la tensión era casi insoportable. El hijo del CEO estaba sentado con la espalda rígida, la mirada perdida en sus papeles,
como si buscara en ellos las respuestas que no tenía. El CEO lo observaba con gesto serio, intentando transmitir autoridad, aunque por dentro se le notaba la inquietud. La videollamada comenzó. En la pantalla apareció el director del cliente, con el rostro severo, sin rastro de cordialidad. No perdió tiempo en saludos. Queremos empezar. Su voz sonaba como un martillo golpeando la mesa. ¿Quién puede explicar los avances desde la última reunión? El hijo del CEO se adelantó. Intentó sonar seguro, proyectando gráficos, hablando rápido, como si las palabras pudieran ocultar la falta de sustancia. Pero bastaron apenas 2 minutos para que el director lo interrumpiera con frialdad. Eso no es suficiente. No necesitamos adornos. Necesitamos resultados claros. Un no. Silencio pesado se instaló en la sala. El hijo del CEO tragó saliva, sudaba, buscaba desesperado el apoyo de su padre, pero el CEO estaba tan tenso como él. Entonces, inevitablemente, el cliente pronunció mi nombre. Queremos escuchar a mi nombre. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me tomé unos segundos antes de hablar, dejando que el silencio se extendiera, aumentando la tensión. Y entonces, con calma, expuse los avances reales, las soluciones concretas, el plan detallado que sabía que resolvería los problemas. Cada palabra era precisa, cada dato estaba respaldado por mi experiencia. La reacción fue inmediata. El cliente asintió, satisfecho. Eso es lo que necesitamos: claridad, conocimiento, experiencia. En ese instante, el hijo del CEO se derrumbó. Intentó intervenir, agregar un comentario, pero fue ignorado. Cada vez que abría la boca, el cliente volvía a interrumpirlo, exigiendo escucharme a mí. La reunión terminó con un mensaje contundente: si mi nombre no lidera este proyecto, reconsideraremos seriamente continuar trabajando con la empresa. La llamada se cortó y la sala quedó en silencio absoluto. Nadie se atrevía a hablar. El CEO respiraba agitado, con el rostro pálido. Su hijo, en cambio, parecía al borde del colapso. Sus manos temblaban, sus ojos estaban vidriosos, como si por primera vez en su vida entendiera que un apellido no bastaba para sostener un imperio. Cuando todos comenzaron a salir de la sala, él se quedó sentado, derrotado, con la mirada fija en la mesa. Me acerqué, recogí mis papeles con calma y, antes de irme, lo miré a los ojos. No dije nada, no hacía falta, porque en ese silencio, él entendió lo que jamás había querido aceptar, que su arrogancia lo había llevado hasta allí, al borde del abismo, y que el único capaz de salvarlo era precisamente aquel a quien había humillado frente a todos. El martes comenzó con un silencio extraño en la oficina. No era el silencio habitual de concentración, era otro, un silencio cargado de tensión, como el aire justo antes de una tormenta. Los rumores corrían como fuego entre los empleados. El cliente está a punto de retirarse. La junta directiva ya no sabe qué hacer. El CEO está furioso, pero no tiene respuestas. Yo llegué como siempre, caminando con calma, mientras todos me observaban de reojo. Era curioso, los mismos que habían bajado la mirada cuando fui humillado por el hijo del CEO ahora parecían buscar refugio en mi presencia. Ya sabían lo que el cliente había dicho, que sin mí no habría contrato. A media mañana, recibí la llamada que lo cambió todo. Era el CEO en persona. Su voz, habitualmente firme, sonaba quebrada, como la de un hombre al que el suelo se le hundía bajo los pies. Necesitamos que vengas a mi despacho. Ahora, cuando llegué, la escena me sorprendió. Allí estaba el CEO, sentado tras su gran escritorio de caoba, pero ya no tenía el porte imponente de antes. Sus hombros estaban caídos, su mirada perdida. Frente a él, de pie, estaba su hijo, el mismo que me había humillado días atrás, pero ya no quedaba rastro de arrogancia en su rostro. Tenía los ojos rojos, la respiración agitada, las manos temblorosas. El padre me miró y habló con un hilo de voz. El cliente insiste en que seas tú quien lidere el proyecto. Si no, lo perdemos todo. Hubo un silencio. Entonces, el hijo del CEO bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada, y murmuró algo casi inaudible: por favor, ayúdame. Me quedé quieto, observándolo. No era fácil de creer.
El mismo joven altivo que me había tratado como un empleado del montón, ahora estaba pidiéndome auxilio, con la voz quebrada, con el orgullo hecho pedazos, delante de su propio padre. Necesito que me enseñes, continuó, con desesperación. Que me digas qué decir, cómo hablar con el cliente. Si no, voy a perderlo todo. El CEO cerró los ojos, como si esas palabras fueran un puñal en su orgullo, pero no lo interrumpió, porque sabía que era verdad, su hijo, su heredero, estaba acabado si yo no intervenía. Me acerqué despacio, dejando que el silencio llenara la sala. Lo miré fijamente y respondí con calma, cada palabra marcada como una sentencia. No se trata de enseñarte, se trata de entender que el respeto no se exige, se gana, y tú nunca lo entendiste. El hijo apretó los labios, con lágrimas contenidas en los ojos. El CEO bajó la cabeza, vencido. En ese momento comprendí algo poderoso, ya no eran ellos quienes tenían la autoridad. El poder había cambiado de manos, y yo era el único que podía decidir cómo terminaría esa historia. El miércoles amaneció con un aire pesado, casi insoportable. La oficina entera parecía un barco que hacía agua por todos lados, empleados susurrando en los pasillos, ejecutivos con caras largas, llamadas urgentes que no resolvían nada. El rumor ya era imposible de ocultar. El cliente principal estaba considerando cortar todos los lazos con la empresa. A media mañana, mi teléfono sonó. No era un número interno. No era la voz nerviosa de un colega. Era el cliente en persona. Contesté, y la voz del director sonó clara, firme, sin rodeos. Queremos hablar contigo directamente, sin intermediarios. Acepté la reunión, pero esta vez no en la oficina. Nos encontramos en un hotel del centro, lejos de las miradas curiosas y de los muros de cristal de la empresa. Cuando entré en la sala de conferencias, el ambiente era distinto. El cliente no estaba allí como un socio decepcionado, sino como alguien que ya había tomado una decisión. Lo que vimos en estas últimas semanas nos lo dejó claro, dijo el director, mirándome fijamente. La empresa no nos da confianza. Tú, sí. Hubo un silencio denso. Entonces, pronunció las palabras que cambiaron todo. Queremos que lideres el proyecto directamente, fuera de ellos. Si decides aceptar, te daremos los recursos, el equipo y la libertad total. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era más que una oferta. Era un desafío abierto contra el CEO y su hijo. El cliente estaba dispuesto a arrancar el contrato de raíz y ponerlo en mis manos, dejando a la empresa que me había menospreciado al borde del abismo. Me quedé pensativo. Durante años había trabajado como una sombra, haciendo el trabajo duro mientras otros se llevaban el crédito. Y ahora, de pronto, tenía la oportunidad de convertirme en el pilar central, de construir algo propio con el respaldo del cliente más importante. ¿Y si acepto? Pregunté, con calma. Entonces la empresa quedará fuera, y no nos temblará la mano para anunciarlo públicamente, respondió el director, sin titubear. La contundencia de sus palabras era un golpe mortal para el CEO y su hijo, y yo lo sabía. Regresé a la oficina esa tarde. El ambiente era sofocante. El CEO y su hijo estaban reunidos con la junta directiva, discutiendo a puertas cerradas. Cuando me vieron entrar, el silencio se apoderó de la sala. El CEO me miró con ojos cansados, derrotados. El hijo, en cambio, tenía la mirada desesperada, como un animal acorralado. Dime que aceptaste volver, dijo el padre, casi suplicando. Yo los observé en silencio, disfrutando de ese instante, en el que todo el poder estaba de mi lado. Luego, con calma, respondí, el cliente ya no confía en ustedes, solo confía en mí, y ustedes lo saben. El hijo dio un paso adelante, con la voz quebrada, casi gritando, no puedes hacerme esto. Llora, yo necesito este proyecto. Lo miré fijamente y, por primera vez, no sexta arrogancia en sus ojos, solo miedo, el miedo de alguien que entendía que estaba a punto de perderlo todo. No soy yo quien te lo hace, le dije con frialdad. Fuiste tú mismo, el día que decidiste humillarme frente a todos. El silencio que siguió fue absoluto. En ese instante,
comprendí que la caída ya era inevitable. El jueves amaneció con un silencio aún más denso que los días anteriores. La empresa ya no era la misma, los pasillos antes llenos de pasos apresurados ahora estaban vacíos, los empleados se movían cabizbajos, algunos incluso ya habían comenzado a enviar currículos a la competencia. Todos sabían que el final estaba cerca. Esa mañana hubo una reunión general convocada de emergencia. El CEO, con el rostro cansado, apareció en la sala de conferencias junto a su hijo. El ambiente estaba cargado, casi irrespirable. Había docenas de empleados observando, y también algunos miembros de la junta directiva. La tensión podía cortarse con un cuchillo. El hijo del CEO subió al estrado, con el micrófono en la mano. Intentó hablar con seguridad, pero su voz temblaba. Compañeros, empezó, mirando a la multitud. Sé que las cosas no están bien, pero vamos a salir de esto. Algunos lo miraban con indiferencia, otros con abierto desprecio. Nadie le creía, y lo peor para él fue cuando, en mitad de su discurso vacío, una voz del público gritó: «Sin mi nombre no hay futuro para esta empresa». Hubo un murmullo entre los presentes. El hijo del CEO palideció, bajó la mirada y, por un instante, pareció a punto de desplomarse. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Me vio sentado al fondo de la sala, y, con desesperación en los ojos, dijo: «Por favor, ayúdame». Todos se quedaron en silencio. No podían creer lo que estaban presenciando. El hijo del CEO, el arrogante heredero que había humillado a tantos, rogando públicamente a la única persona que podía salvarlo. «Sé que te traté mal», continuó, la voz quebrada. «Sé que te desprecié, pero ahora te necesito. La empresa te necesita. Si no nos ayudas, todo se perderá». Sus palabras flotaban en el aire como cuchillos. Los empleados lo miraban boquiabiertos. El CEO cerró los ojos, avergonzado, incapaz de intervenir, y yo permanecí en silencio, observando, porque entendía que ese era el momento exacto en el que la balanza de poder había cambiado para siempre. Me levanté despacio, con calma, y caminé hacia el estrado. Todos me seguían con la mirada. El hijo del CEO me observaba con una mezcla de súplica y miedo. Me detuve frente a él y, con voz firme, dije: «No soy yo quien te puede salvar. Es el respeto que nunca diste, la humildad que nunca tuviste. Eso es lo que podría haberte salvado, y ya es demasiado tarde». Un murmullo recorrió la sala. El hijo del CEO bajó la cabeza, derrotado, sin poder responder. En ese instante, comprendió que había perdido no solo la confianza del cliente, sino también la de su propia gente. La reunión terminó en un silencio sepulcral. El hijo se retiró tambaleando, mientras los directivos intercambiaban miradas sombrías. La empresa ya no tenía salvación, y yo sentí, por primera vez en muchos años, que la justicia se había cumplido. El viernes amaneció con titulares en los periódicos digitales. No eran rumores internos ni comentarios de pasillo, era oficial. Los medios ya hablaban de una crisis en la empresa, filtrando que el cliente más grande estaba a punto de romper relaciones. Cuando llegué a la oficina, el ambiente era casi fúnebre. Empleados recogiendo cajas con sus pertenencias, reuniones improvisadas en las esquinas, ejecutivos hablando en voz baja con los ojos vidriosos. Algunos ya ni siquiera trataban de ocultar que estaban enviando currículos a la competencia. A media mañana, se convocó una reunión extraordinaria con el cliente. Esta vez no hubo pretensiones de grandeza, ni salas adornadas ni discursos preparados. El CEO y su hijo entraron cabizbajos, mientras yo tomaba asiento en silencio. En la pantalla apareció el director del cliente, acompañado de varios socios internacionales. Su semblante era implacable. «Hemos tomado una decisión», comenzó, con voz firme. «Después de evaluar los resultados y la forma en que se han manejado las últimas semanas, no podemos seguir confiando en la empresa como interlocutor válido». El silencio fue absoluto. El CEO se llevó una mano a la frente, como si de pronto la sala entera se le viniera encima. El hijo lo miraba con los labios temblorosos, a punto de desmoronarse. Entonces, el cliente continuó: «Sin embargo, reconocemos el valor de una persona.
Mi nombre, su trabajo, su conocimiento y su compromiso han sido la única razón por la que seguimos adelante. Por lo tanto, hemos decidido que a partir de ahora trabajaremos directamente con él. Y si eso significa apartar a la empresa, que así sea. Hubo un murmullo de sorpresa entre los pocos directivos que quedaban en la sala. El CEO palideció, y su hijo se dejó caer en la silla, derrotado, con la mirada perdida en la mesa. Yo me quedé en silencio unos segundos antes de hablar, no por inseguridad, sino porque quería que ese instante quedara grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Finalmente, respondí con calma, agradezco la confianza. Haré lo necesario para que el proyecto siga adelante, como siempre lo hice. El cliente asintió, satisfecho. La llamada terminó, y con ella, el último hilo que mantenía en pie a la empresa. El resto del día fue un desfile de renuncias y despedidas. Algunos empleados me estrecharon la mano en secreto, agradeciéndome por los años de trabajo conjunto. Otros simplemente se marcharon sin mirar atrás. El hijo del CEO pasó la tarde encerrado en su oficina, sin atreverse a salir. Había perdido todos, el respeto, el control, la autoridad que había intentado imponer con gritos y arrogancia, y lo peor de todo era que lo había perdido frente a mí, la persona que él había humillado públicamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, me quedé un instante frente a los ventanales de la oficina, observando la ciudad iluminada. Sabía que ese sería uno de mis últimos días allí. La empresa estaba en ruinas, pero yo estaba a punto de comenzar algo nuevo, algo propio. Esa noche dormí tranquilo, como no lo hacía desde hacía años, porque comprendí que la justicia había llegado, no con gritos ni venganzas violentas, sino con la fuerza implacable de los hechos. El lunes siguiente ya no quedaba lugar para rumores. La caída de la empresa estaba en todas partes. Los titulares inundaban los periódicos. Cliente principal abandona a la empresa tras escándalo interno. El hijo del CEO, responsable de la mayor crisis corporativa en una década. Inversionistas retiran su apoyo. Futuro de la compañía en duda. Las cámaras de televisión acampaban frente al edificio de oficinas. Los periodistas se agolpaban en la entrada, lanzando preguntas sin respuesta. Los empleados salían cabizbajos, cargando cajas, evitando a toda costa ser filmados. Lo que había sido un símbolo de estabilidad se había convertido en un espectáculo de vergüenza pública. Yo no estaba allí. Esa mañana me encontraba en un hotel elegante del centro, reunido con el cliente y sus socios internacionales. Era una sala amplia, con ventanales que dejaban entrar la luz dorada del amanecer. En la mesa había contratos, carpetas y un silencio expectante. El director del cliente habló primero. Hemos visto cómo manejaste esta crisis, mi nombre. Si no fuera por ti, este proyecto ya habría colapsado. Queremos ofrecerte algo más que un contrato. Queremos que lideres una nueva división, independiente, con nuestro apoyo directo. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que escuchaba. Durante años, había sido un engranaje invisible, trabajando en la sombra, sosteniendo con esfuerzo lo que otros reclamaban como suyo. Y ahora, frente a mí, se abría la posibilidad de algo completamente distinto, estar al frente, con mi nombre, con mi visión, con mi libertad. Tendrás recursos ilimitados, continuó el director, un equipo de tu elección, y lo más importante, nuestra confianza absoluta. Miré los documentos frente a mí. Cada página era un testimonio de que, a veces, el destino se encarga de poner a cada uno en su lugar. Recordé el rostro arrogante del hijo del CEO el día que me humilló, su risa despectiva, su mirada llena de superioridad, y luego lo imaginé como lo había visto en los últimos días, temblando, suplicando, incapaz de sostener la mirada. Mientras tanto, en la antigua empresa, el colapso se aceleraba. Los inversionistas habían retirado sus fondos, los socios minoritarios exigían explicaciones, y la junta directiva pedía la renuncia inmediata del CEO. El hijo, convertido en la cara pública del fracaso, ya no podía salir a la calle sin ser fotografiado y ridiculizado por los medios. Ese lunes, al firmar los documentos frente al cliente, sentí que se cerraba un círculo. La humillación que había sufrido se había transformado en poder,
en respeto, en libertad. Y lo mejor de todo era que no había tenido que mover una pieza. Demás sí, ellos mismos habían cavado su propia tumba con su arrogancia. Al terminar la reunión, salí del hotel y caminé por la ciudad. La gente seguía su rutina, los autos tocaban bocina, los vendedores ofrecían café en la esquina. Todo parecía normal, pero para mí, nada lo era. Ese día entendí que la verdadera victoria no se grita, se vive en silencio, con la serenidad de saber que el tiempo pone todo en su lugar. El viernes siguiente, la empresa ya no existía como la conocíamos. Lo que había tardado décadas en construirse se desmoronó en cuestión de días. Los periódicos hablaban del colapso más humillante del sector. Los noticieros transmitían en vivo desde las puertas del edificio vacío, y los empleados que quedaban se marchaban cargando cajas, con miradas cansadas y corazones rotos. El CEO, otrora imponente, había renunciado bajo presión de la Junta. Nadie lo volvió a ver en público. Se decía que se encerraba en su mansión, aislado, tratando de escapar de la vergüenza. Su nombre, que durante años había sido sinónimo de poder, ahora era recordado como un ejemplo de arrogancia y mala gestión. Y el hijo arrogante que me había humillado frente a todos, se convirtió en la cara visible del desastre. Las cámaras lo perseguían, los titulares lo destrozaban, el hijo del CEO, responsable directo del fracaso, el heredero que hundió un imperio, arrogancia y negligencia, el precio de creerse intocable. Ya no quedaba en el nada del joven altivo que había entrado a la oficina como si todo le perteneciera. Ahora caminaba con los hombros caídos, la mirada perdida, como un hombre derrotado antes de cumplir siquiera con su primera prueba real. Lo sexta una última vez, de lejos, rodeado por periodistas, incapaz de responder a las preguntas que lo acosaban. Sus labios temblaban, sus manos sudaban, y comprendí que aquel era el mismo joven que, días atrás, había tenido que rogarme por ayuda frente a todos. Mientras tanto, yo caminaba por otra senda. Ese mismo día, se anunciaba oficialmente el nacimiento de la nueva división que lideraría, respaldada por el cliente más importante del sector. En la conferencia de prensa, las cámaras me enfocaban. A mí, los periodistas preguntaban mi nombre, mis planes, mis estrategias. El director del cliente, a mi lado, declaró en voz alta: la confianza de nuestra compañía está puesta en mi nombre. Gracias a él, seguimos adelante. Los flashes iluminaban la sala, congelando el momento en imágenes que recorrerían los periódicos de la mañana siguiente. Yo me quedé de pie, con el corazón sereno, consciente de que aquel era el cierre perfecto de un ciclo. Recordé, por un instante, aquel jueves en el que todo había comenzado, la reunión donde el hijo del CEO me había ridiculizado, su sonrisa arrogante, sus palabras venenosas: nunca serás más que un empleado del montón. Y pensé en cómo, sin levantar la voz, sin buscar venganza directa, había logrado que el destino le devolviera cada palabra, porque la verdadera justicia no necesita gritar, se ejecuta en silencio, con paciencia, dejando que los hechos hablen por sí solos. Esa noche, al regresar a casa, me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso, autos, luces, voces lejanas. Todo parecía normal, pero para mí no lo era, porque sabía que a partir de ese día, mi vida había cambiado para siempre. Ya no era el hombre que soportaba humillaciones en silencio, ya no era la sombra que trabajaba para engrandecer a otros. Ahora era yo quien marcaba el rumbo, quien tenía la confianza, quien había transformado una humillación en una victoria absoluta. Levanté la copa y brindé conmigo mismo, no por la caída de ellos, sino por mi renacimiento, porque entendí, finalmente, que la arrogancia puede dar poder por un instante, pero la experiencia y la humildad construyen imperios que duran para siempre. Y mientras el hijo del CEO se hundía en su vergüenza, yo me elevaba hacia el lugar que siempre me había correspondido,